Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es la nueva hegemonía mundial y sus focos de resistencia. Una hegemonía es la supremacía de un Estado con mucho poder sobre otro con menor poder. Bueno, tras la caída de la Unión Soviética y del bloque comunista, significaba el fin de la llamada Guerra Fría, que no solamente era una rivalidad entre potencias, sino que era un enfrentamiento entre ideologías, formas de organizar la sociedad y proyectos a futuro. Se suponía que al terminar esta rivalidad se iban a acabar esos conflictos que tenía la sociedad, pero no fue así, porque al acabar esto se comienza una nueva etapa de reacomodo de las relaciones internacionales y una modificación en el esquema de dominación que hasta entonces había. Entonces se forma una nueva hegemonía mundial, la cual para funcionar necesitaba de un enemigo y pues en ese entonces surgió el escenario perfecto para ese enemigo, que fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 por el terrorista Osama Bin Laden, que era de Arabia Saudita. Bueno, el nuevo enemigo era el terrorismo y era un enemigo pues muy conveniente, ya que era muy difuso y se da en todos lados, no sabes si está ahí o si no. Okay. Vamos a hablar de los soportes ideológicos de esta nueva hegemonía. Eran que el capitalismo sería la única forma de organizar la vida moderna para todo el mundo y no solamente sería un modelo socioeconómico como tal. Y se tenía una doctrina económica que era el neoliberalismo, el cual se suponía que iba a resolver todos los problemas de los países en subdesarrollo y de periferia, pero era más lo contrario, no solucionaba problemas, sino que ocasionaba más. Había más pobreza, más desempleo y muchas cosas de ese tipo. Otra doctrina que es muy importante mencionar es la del humanismo militar. ¿Qué era el humanismo militar? El humanismo militar se basaba en que los derechos de todas las potencias serían tomados como derechos universales. Esto quiere decir que serían iguales para todos. Pero para defender estos derechos universales se tenía que violar ciertas libertades y otros derechos. Para que quede claro, era más o menos así. Los bombardeos que hay en ciertos países ahora, en donde mueren millones de personas, y las guerras que hay son por motivos humanitarios, ¿sí? Para motivos humanitarios, matan gente por motivos humanitarios. Para acabar con el supuesto enemigo, que es el terrorismo en este caso, y cuando el único objetivo de esta intervención militar es la de mantener o de asegurar los intereses hegemónicos. Eran intereses muy egoístas para mantener pues la hegemonía de una sola potencia, sin importar si mataba a miles de personas que no tenían nada que ver. Pero ¿quiénes ordenaron al mundo y quiénes son aquellos que querían asegurar los intereses hegemónicos a diestra y siniestra? Pues bueno, ya que la doctrina del humanismo no era suficiente para sostener la hegemonía mundial, se necesitaba de un Estado para desempeñar el papel universal como garantía del buen funcionamiento de este sistema. Entonces, tras caerse la primer potencia mundial, que era la Unión Soviética, quedaba como evidente dominador Estados Unidos. Entonces este fue el que estaba encargado del nuevo orden mundial. Bueno, Bush hijo, tras el atentado del 9/11, proclamó la doctrina de guerras preventivas ante el Congreso norteamericano en septiembre del 2001, el año del atentado, y un año después, en septiembre del 2002, la expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. También expuso un gobierno imperial, el cual tenía el derecho de definir
quién es terrorista, quién lo protege y el derecho de atacar en contra de él. Bueno, al convertir al mundo en un escenario sangriento contra el terrorismo, habría la posibilidad de que otras potencias se desarrollaran o que tuvieran más capacidad militar para defenderse por sí solas, y así discutir el poder militar que tenía Estados Unidos, la supremacía militar que tenía en ese entonces. Pero Estados Unidos también se enfrentaba a rivales económicos como lo son Japón y China, que pueden poner en riesgo su dominio unipolar. En síntesis de todo lo que acabo de mencionar, Estados Unidos atacaba militarmente a aquellos países que representaban una amenaza para su dominio, con el pretexto de que en ese país había terrorismo. Para que los dominados aceptaran la nueva hegemonía norteamericana, no pusieran peros y no hicieran pues una guerra por eso, los medios de difusión masiva se encargan de transmitir la imagen del neoimperialismo como un régimen político de alto valor y que es civilizado, o sea que todo lo que hacen está bien o que no esté bien, y presentan a las víctimas, a las verdaderas víctimas, como enemigos, como terroristas. Ahora vamos a hablar de los focos de resistencia. Hay ciertas regiones que se oponen a toda esta violencia irracional que está haciendo Estados Unidos para atacar el terrorismo y que hacen como que pequeñas guerras, protestas para que se detenga esto, o sea, en contra de la nueva hegemonía. Por ejemplo, Europa, que es donde hay muchas manifestaciones en contra de esto. En América Latina, su resistencia no solamente abarca lo que es pues lo político, sino que también conjuga lo cultural, lo social. Bueno, en síntesis, hay muchos focos de resistencia, muchos países o grupos de personas que se resisten a esta nueva hegemonía norteamericana, que resulta un poco tanto esperanzador para el mundo, ya que esta hegemonía no ha logrado el poder total, porque todavía hay personas que se resisten a ello, que están en contra de esto, que no quieren muertes, que quieren algo civilizado, pero civilizado de verdad, no solamente por decirlo. Y esto fue un poco sobre la hegemonía mundial y su organización, la nueva hegemonía mundial y su organización del mundo y sus focos de resistencia, que son países que están en contra de estas políticas.